Si quieres aprender todo acerca de amplificadores operacionales, te recomiendo quedarte. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a comenzar con el tema de amplificadores operacionales. Un amplificador operacional se define de la siguiente manera. Un elemento de circuitos activo diseñado para realizar operaciones matemáticas. Y físicamente ustedes van a poder encontrarlo de la siguiente manera. Este que ustedes ven aquí es un amplificador operacional, uno de los más comunes y para estas fechas algo obsoleto, pero es perfecto para comenzar el estudio de ellos. Para los que no estén familiarizados con los circuitos integrados, este elemento tiene un encapsulado tipo DIP de 8 pines y se nombran observando el punto que está arriba a la izquierda, y el pin más cercano va a ser el pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, 5, 6, 7 y 8. Y como les decía, este de aquí, el 741, es perfecto, tanto para el laboratorio como análisis en papel, ya que es muy barato de conseguir, muy fácil, y nos da chance de quemarlos o explotarlos, y no pasa nada porque siempre va a haber más. Así que vamos a hacer esto pequeño y vamos a ver cómo se distribuye. Así es como vienen distribuidos los pines de este pequeño. El primer pin es algo que llamamos balance. El segundo es la entrada inversora, o a veces llamada entrada negativa. El tercero, la entrada no inversora, también llamada entrada positiva. El 4 es la alimentación negativa. Ojo aquí. El 5 es el otro pin de balance. 6 va a ser la salida, o VO. 7 va a ser la alimentación positiva. Y el 8 en este caso no cumple ninguna función. Normalmente en los primeros proyectos o en los primeros circuitos que realizamos no vamos a tener que utilizar estos pines de balance. Así que solo utilizaremos las entradas, la salida y las alimentaciones. Y como no vamos a poder hacer un dibujo físico para cada diagrama o para el estudio en papel de momento, vamos a utilizar su símbolo eléctrico, el cual es el siguiente. Este de aquí es el símbolo eléctrico y también electrónico del amplificador operacional, donde solo vemos la entrada inversora, la entrada no inversora y la salida. Aunque en algunos casos o en algunos diagramas más extensos puede venir aquí también el pin de alimentación positiva y el pin de alimentación negativa. Y la forma en la que se alimenta un amplificador operacional es la siguiente. Supongamos que tenemos que alimentar este amplificador con 2 baterías. Así que ponemos de este lado una. En serie colocamos la otra. Y la unión entre ambas va a ser el neutro. ¿Y esto por qué? Porque el amplificador operacional, al ser creado para hacer operaciones matemáticas, tiene que estar tanto en el lado de los números positivos como en los números negativos. Por lo que si lo alimentáramos con una sola batería, solo tendríamos el rango ya sea de números positivos o de números negativos. El amplificador operacional va a tener el siguiente modelo eléctrico, el cual cumple las características de operación. Este de aquí es nuestro modelo eléctrico, en el cual nos basaremos para realizar los análisis de los circuitos. Como podemos ver, aquí tiene la entrada inversora, aquí la entrada no inversora, y de este lado tiene la salida. Internamente, el amplificador operacional del lado izquierdo cuenta con esto llamado resistencia de entrada. Y en un amplificador operacional se espera que esta resistencia sea muy grande. Por ejemplo, la resistencia de entrada de este pequeño de acá es de aproximadamente 1 megaohm, o sea, una resistencia bastante grande. Y entre sus terminales vamos a tener
esto que es el llamado voltaje de diferencia. ¿Y por qué esperamos que en un amplificador operacional la resistencia de entrada sea muy grande? Bueno, esto va a ser para que el amplificador operacional no afecte para nada las señales con las que estamos trabajando. Así que vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos el siguiente circuito. Un circuito con dos resistencias, alimentado con una fuente de voltaje, y aquí vamos a tener el voltaje con el que queremos trabajar. Así que supongamos que le colocamos, por ejemplo, una resistencia de 5K a este lado, que va a simular la resistencia de entrada de algún amplificador operacional. Idealmente nosotros, al esto ser un divisor de voltaje y tener la misma resistencia, en BI va a ser 2.5 volts. Y si nosotros trabajamos con 2.5 volts a otro elemento que esperamos sumar o restar, queremos que los voltajes aquí y acá se mantenga a 2.5 volts. Pero en este ejemplo, que la resistencia de entrada solo es de 5K, ¿qué va a pasar? Bueno, para eso vamos a utilizar reducción de resistencias y vamos a calcular el verdadero voltaje que va a tener la RI. Este y este están en paralelo y entre sus terminales van a tener el mismo voltaje. Así que puedo expresarlo con un circuito equivalente de la siguiente manera. Y ahora, ¿cuál va a ser el voltaje que yo voy a tener en RI? Recuerden que idealmente queremos que ese voltaje sea 2.5 o lo más parecido. Así que vamos a sacar este voltaje como voltaje I por divisor de voltaje. Vean que la señal de entrada que nosotros queríamos analizar bajó 1 volt. Prácticamente la mitad de la señal, ya que la resistencia de entrada no era muy grande. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero suponiendo una resistencia de entrada muy grande, por ejemplo, ocupando la resistencia del 741. Realizamos el circuito equivalente. La resistencia equivalente entre 1 megaohm y 5 kiloohms nos da 4.97 kiloohms, y observen que al ser esto muy grande, el paralelo de ambas nos da prácticamente 5 kiloohms. Por lo tanto, en esta ocasión, nuestro BI va a ser igual a 5 por 4.97K entre 9.97K, que nos da 2.48 volts. Observen que en esta ocasión perdimos solamente el 1% de la señal que queríamos analizar. Y de aquí es la importancia de que la RI sea muy grande. Y como les dije en un principio, el 741 ya es obsoleto. Así que hoy en día hay amplificadores operacionales que se encuentran en el rango de los 100 megaohms. Continuemos con el análisis del circuito equivalente. De este lado tenemos una fuente de voltaje dependiente de voltaje que va a ser A por el voltaje diferencial de aquí. O sea que su valor va a ser el voltaje o la diferencia de voltajes entre B2 y B1 multiplicado por A. ¿Y qué es A? A va a ser a lo que llamamos ganancia a lazo abierto. Y esta A también es muy grande. Por ejemplo, para el 741, A es igual a 200 kilovolt sobre volt. Para que se dé una idea,
Si entre estas terminales ponemos 1 milivolt, la salida VO va a ser 200 volt. Así de monstruosa es la ganancia a lazo abierto de un amplificador operacional, y en este caso de uno obsoleto. Imagínense las ganancias que se encuentran hoy en día. Por lo tanto, podemos definir que VO va a ser igual a la ganancia a lazo abierto por el voltaje de diferencia, que va a ser P2 menos P1. Esta fórmula de aquí es importante. Seguimos con esto y nos encontramos con otra resistencia, que es una resistencia de salida, también llamada RO, la cual se espera que su valor sea muy pequeño. Para el caso del 741, esta RO es de 75 ohms, aunque lo ideal es que esté entre 10 ohms y 100 ohms. ¿Y en qué nos ayuda que la resistencia de salida de un amplificador operacional sea muy pequeña? Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos o queremos trabajar con una señal pequeña de 2 volts. Aquí está nuestra resistencia de salida y la queremos acoplar a algún circuito que, no sé, cuente con una resistencia de entrada de 1 kilo ohm. Entre ellos se genera un voltaje y vamos a calcularlo primero. Si aquí tenemos 1 kilo ohm de RO, claramente por división de voltaje, al ser la misma resistencia, VO va a ser 1 volt. O sea que a la salida de este amplificador imaginario con resistencia de salida de 1 kilo ohm, nos va a estar atenuando la mitad de la señal. Estas operaciones matemáticas no tendrían ni pies ni cabeza. Pero ¿qué va a pasar si RO ahora es una resistencia muy pequeña? Vamos a ponerle los 75 ohms del 741. Ahora calculamos VO. VO va a ser igual a 1.86 volt. Todavía se atenúa un 7%. Pero este ejemplo es para que vean la importancia de una RO pequeña. Por ejemplo, si la RO fuera de 10 ohms, prácticamente VO sería de 2 volts. Por favor, pongan atención aquí porque esto de las resistencias es muy importante, sobre todo para acoplar impedancias y también para cuando trabajemos con circuitos que tengamos que poner en un microcontrolador o en algún PLC. Ahora borremos esto. Y hasta ahora muy perfecto un amplificador operacional. Pero tiene sus limitantes. No es perfecto. Recuerden que nada en esta vida es tan bello. Así que vamos a reducir esto un poquito. Y vamos a comenzar a analizar sus limitantes. Esta es una gráfica, se podría decir, de los modos de trabajo de un amplificador operacional. Si suponemos que este es un 741 y en vez de le ponemos 1 milivolt, la salida, como les dije, serán 200 volts. Pero ¿de dónde vamos a nosotros poder sacar 200 volts? Es imposible. De hecho, si pudiéramos alimentar con 200 volts, explotaría el circuito. Por lo tanto, aquí viene la primera limitante de un amplificador operacional y van a ser sus voltajes de alimentación. VCC, para este caso, supusimos que son 9 volts y VCC negativo, supusimos que son menos 9 volts. Por lo tanto, si nosotros ponemos 1 milivolt a la entrada, positivo se va a saturar positivamente y la salida no va a ser de 200 volts, va a ser 9 volts. O sea que va a trabajar en toda esta región hasta que le quitemos el voltaje de diferencia. Y si nosotros le pusiéramos 1 milivolt negativo, esto sería menos 9 volts y va a trabajar en esta zona,
la zona de saturación negativa. Estas dos zonas o estos dos modos del amplificador operacional son muy utilizados para circuitos de conmutación o también para identificadores de voltaje. Aunque para eso, pues ¿para qué vamos a usar un amplificador operacional? Bastaría con usar un transistor. Por lo tanto, donde más brilla un amplificador operacional es en esta zona de aquí, desde aquí hasta acá. Todo esto, que es la zona de trabajo lineal de un amplificador. ¿Y qué ventajas tiene esa zona? Bueno, supongamos que a la entrada colocamos una señal alterna muy pequeña, algo así, podemos amplificarla a modo de que la señal se haga más grande. Esto es donde de verdad son poderosos los amplificadores operacionales. Y prácticamente esta es la zona que más vamos a ver en estos videos de amplificadores operacionales. ¿Y cómo logramos esto? Con algo a lo que nosotros vamos a llamar retroalimentación negativa. Es el modo más común de utilizar un amplificador operacional y se logra de la siguiente manera. Poniendo en corto esta terminal con esta terminal. Ya sea así o también con algún elemento, que puede ser una resistencia, algún capacitor o algún inductor. A esto es a lo que se le conoce como ganancia a lazo cerrado. Y dependiendo de si lo ponemos con un corto, con resistencia, con capacitor o con una bobina, vamos a tener diferentes respuestas y diferentes ganancias, las cuales van a ser las que vamos a ir estudiando en los siguientes videos. Y una ventaja de ganancia a lazo cerrado es que podemos controlar la ganancia, ya sea desde una ganancia de 1, de 2, de 3, de 4. Por eso es tan importante y el estudio de los amplificadores operacionales se basa prácticamente en puro lazo cerrado. Pero para circuitos eléctricos, también para circuitos electrónicos, utilizar este modelo contando con resistencia de entrada, salida y la ganancia a lazo abierto es algo complejo y para la mayoría de los casos no resulta nada práctico manejarlo de esta manera, aunque como tal es lo más aproximado a una respuesta real. De aquí en adelante vamos a utilizar el siguiente modelo del op-amp. Un amplificador operacional ideal. ¿Y qué tiene de maravilloso este amplificador operacional ideal? Pues tres cosas en específico. La primera es que la resistencia de entrada va a ser igual a infinito. Como ya dijimos, lo que queremos o lo que se espera de un buen amplificador operacional es que su resistencia de entrada sea muy grande. Por lo tanto, para un amplificador operacional ideal, vamos a suponer una resistencia de entrada infinita, con lo cual prácticamente el acople de impedancias va a ser perfecto. El segundo, la ganancia a lazo abierto va a ser también infinita. Así que si ponemos a lazo abierto una señal muy pequeña, se va a amplificar infinitas veces. Y la tercera, una resistencia de salida igual a 0. Mismo caso que la resistencia de entrada, con una resistencia de salida igual a 0, vamos a tener el acople de impedancias perfecto. Nada de desperdicio de señales a la salida o al ponerlo en otro circuito. Así que podemos definir lo siguiente del amplificador operacional ideal, que es aquel que tiene una ganancia infinita en lazo abierto, resistencia de entrada infinita y resistencia de salida 0. Y me imagino que estarán preguntando por qué para los análisis de los siguientes videos vamos a utilizar este modelo. Pues, aunque no lo crean,
un amplificador operacional ideal se acerca muchísimo a la respuesta de un amplificador operacional real. Incluso para amplificadores operacionales viejos u obsoletos como el 741, es una muy buena aproximación para los diseños. Ya que si queremos un circuito algo más complejo, pues sí tendremos que arrastrar más el lápiz con su respuesta real, que fue lo que vimos hace ratito, pero esta presenta una aproximación muy, pero muy aceptable. Y el diagrama o el símbolo del amplificador operacional ahora se verá de la siguiente manera. Así es como luce. Al tener una resistencia I infinita, prácticamente entre la terminal no inversora y la terminal inversora va a ser un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente que absorberá va a ser cero de ambas terminales. Y observen esta ecuación de aquí. B2 igual a B1. Esto es algo que conocemos como cortocircuito virtual en un amplificador operacional. Y viene dado matemáticamente, ya que sabemos que BD es igual a la entrada no inversora llamada B2 menos la entrada inversora. Si sacamos esto de aquí, B2 menos BI es igual a 0. Y si despejamos, B2 va a ser igual a B1. Los voltajes que tenga aquí va a ser igual al voltaje que tenga acá. Eso es otra de las perspectivas del amplificador operacional ideal que va a ser fundamental para su análisis. Por lo tanto, recordando, amplificador operacional va a tener una resistencia de entrada infinita, una resistencia de salida de 0, una ganancia infinita. Las corrientes que entren al amplificador operacional por sus entradas inversora o no inversora van a ser 0. Y el voltaje que haya en B2 va a ser igual al voltaje B1. Estas tres cosas, por favor, apréndanselas de memoria. De todas maneras, lo iremos retomando en los siguientes videos, pero es lo más importante y a grandes rasgos es una muy buena introducción para los amplificadores operacionales. Y bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y los espero en el siguiente video, donde vamos a hablar sobre las configuraciones del amplificador operacional. En específico, en el siguiente video veremos el amplificador operacional en su modo inversor. Me despido de ustedes, adiós.